Buenas tardes, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. En esta actividad vamos a discutir temas que son muy relevantes para la práctica clínica en terapia intensiva porque son el marco de referencia a través del cual vamos a desarrollar la resucitación de los pacientes que tienen su hemodinamia comprometida. En este sentido, en primer lugar, Vanina Edul va a hacer una presentación sobre el monitoreo de la perfusión periférica. Yo después voy a seguir con monitoreo de la microcirculación y diferencia venoarterial de CO2. Y finalmente Mario Pozo va a discutir el rol del lactato en la resucitación. Vanina, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y vamos a empezar con la presentación. Comparto pantalla. Comenzamos. ¿Se ve bien ahí? Bueno, yo voy a hablar, como dijo el doctor Dubin, del monitoreo de la perfusión tisular en el shock. Y en el año 1999, John Hall, en una conferencia sobre regulación del gasto cardíaco, le preguntó a una audiencia compuesta básicamente por fisiólogos, les hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes cambios esperamos encontrar en el gasto cardíaco una semana después de la remoción de una nefrectomía unilateral? Y los invito, por favor, muy brevemente a votar una de las siguientes opciones. La votación es completamente anónima y es simplemente a modo de poder continuar con la charla. Esperan encontrar un aumento, una disminución o ningún cambio. Vamos a dar unos minutos. Yo paso, estoy tratando de minimizar. Bueno, y fíjense, acá tenemos los resultados. Casi el 50% eligió un aumento y el 28% ningún cambio. Y estos fueron más o menos los resultados de la audiencia también cuando Hall hizo esta pregunta. O sea que cerca del 80% piensan que no va a haber ningún cambio o un aumento. Y sin embargo, hay una disminución. Esta es la respuesta correcta. Y bueno, esto vamos a discutir justamente por qué se debe que contestamos de esta manera. Y cuando, ay, perdón, no puedo avanzar, ahí está. La pregunta que nos hacemos es entonces, ¿qué rol tiene la evaluación de la perfusión tisular periférica durante el shock? Porque cuando nosotros nos concentramos en la reanimación del shock circulatorio, tendemos a pensar en estos dos factores, en aumentar el gasto cardíaco y aumentar la presión arterial. Tenemos grabado a fuego de la Facultad de Medicina esta fórmula bien conocida de estudiar en fisiología sobre que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Sin embargo, esta es una manera muy cardiocéntrica de pensar, porque si nosotros en realidad decimos que el gasto cardíaco equivale al volumen sanguíneo tisular total, o sea, la suma de los flujos sanguíneos de todos los órganos y tejidos del organismo, y que por lo tanto el gasto cardíaco es igual al retorno venoso, vamos entonces a entender que el gasto cardíaco no está determinado solamente por la función contráctil o miocárdica, sino también por la circulación periférica. Y esto es muy relevante, y si hubiéramos empezado, yo hubiera empezado con esta diapositiva, seguramente todo el mundo hubiera contestado que una semana después, teniendo un tejido menos, el gasto cardíaco iba a sufrir una disminución después de una nefrectomía unilateral. Otra cosa muy importante para recordar es que el flujo sanguíneo se regula a 3 niveles. Un nivel central, que lo tenemos muy bien conocido, con el gasto cardíaco y sus determinantes, que son la precarga, la contractilidad, la poscarga, un nivel a nivel regional, que es donde se produce la división entre los órganos vitales y no vitales, o sea, la regulación del flujo entre órganos vitales y no vitales, que están bajo el control de simpático, y un nivel local, que es en el cual, a nivel de los tejidos, a nivel de la regulación de la microcirculación, donde juegan otros factores y tiene otros determinantes, ¿sí?
que tienen que ver con factores neurales, con humorales, vasculares, que participan en la autorregulación de cada tejido. Bueno, en el otro punto también para recordar es que la regulación del gasto cardíaco, cuando hablamos de regulación del gasto cardíaco, es que cada tejido es capaz de regular su propio flujo de acuerdo a las necesidades metabólicas. Y esto es así porque si uno tuviera que tener el gasto cardíaco perfundiendo los tejidos al nivel que máximamente pueden llegar a requerir, es imposible. Entonces, el concepto es que el gasto cardíaco está regulado al mínimo, está seteado al mínimo, de acuerdo a las necesidades metabólicas de cada tejido. Y cuando aumentan el metabolismo, cuando aumentan esas necesidades, por supuesto, aumenta el flujo a través de mecanismos de autorregulación. Y finalmente, entonces, desde este punto de vista, podemos decir que los tejidos los podemos clasificar en aquellos que tienen una regulación exquisita, una regulación no tan buena y una regulación mala del flujo en relación a cambios en el gasto cardíaco. Y de esta manera, tal vez el corazón, el cerebro, el riñón o de la circulación coronaria forman parte de aquellos que tienen una muy buena regulación, son esos órganos nobles que se protegen durante caídas en la presión arterial o en caídas en el flujo sanguíneo, y por otro lado, la piel tiene una mala regulación. Entonces, cuando planteamos, ahora saliendo de la fisiología y siendo el shock, cuando planteamos la resucitación del shock, con las distintas herramientas que tenemos, fluidos, vasopresores o los inotrópicos que vayamos a usar, y buscamos aumentar la presión arterial, aumentar el gasto cardíaco, aumentar la perfusión regional, podemos encontrarnos con dos escenarios. Un escenario donde mejoran las variables hemodinámicas globales y al mismo tiempo corrigen la oxigenación a nivel tisular, que la podemos medir de distintas maneras, es lo que vamos a discutir en la charla de hoy, o un escenario en el cual esto no sucede, y por lo tanto hablamos de incoherencia hemodinámica. Coherencia hemodinámica cuando la restauración de las variables hemodinámicas globales conlleva una mejoría de la perfusión tisular, e incoherencia hemodinámica lo contrario, cuando a pesar de esta corrección no sucede. Y esto, hace ya varios años, nosotros lo denominamos shock microcirculatorio, y lo definimos como la condición en la cual la microcirculación falla para sostener la oxigenación tisular a pesar de tener una hemodinamia sistémica que está normalizada. Desde este punto de vista, el paradigma del shock microcirculatorio es el shock distributivo, pero el concepto que nosotros hacemos hincapié es que es importante el monitoreo de la perfusión periférica, de la oxigenación tisular, a través de la evaluación, por ejemplo, de la microcirculación o los índices que yo voy a discutir ahora, durante la resucitación del shock, para ir viendo si estas medidas que estamos tomando logran restaurar y corregir los trastornos en el sitio, que es finalmente el escenario donde todo se discute, que es a nivel tisular, el intercambio, la remoción de desechos, el aporte de oxígeno, la remoción de dióxido de carbono y demás. Entonces, hay distintas alteraciones que tienen que ver con la cantidad de capilares, esto va a hablar el doctor Dubin, que suceden a nivel de la microcirculación, hacen que esté en riesgo. Y este punto, volvamos ahora a la regulación de los tejidos periféricos, que discutimos al principio. De nuevo, en un tributo que se le hace al doctor Max Harrell unos años atrás, se plantea que la piel es una de las ventanas que nosotros tenemos para la evaluación, para la evaluación del shock. Porque la piel es un tejido que es órgano sensible y que tiene una pobre regulación frente a caídas del gasto cardíaco o de la presión arterial, va a sufrir y por lo tanto va a tener menos flujo, y de esa manera nosotros podemos evaluarlo a través de las alteraciones en la temperatura o en la perfusión. Bien, ahora quiero plantear de nuevo otra pregunta,
que es para votar si habitualmente ustedes utilizan la evaluación de la perfusión periférica para tomar decisiones terapéuticas mientras que están reanimando un paciente con shock. Y si esto lo hacen siempre, frecuentemente, en algunas ocasiones o nunca. Ya pueden ir votando. Es muy rapidito esto para responder. Bueno, no sé, ahí está. Bueno, un poco variado. La gran mayoría, entonces, al menos algunas veces están evaluando, y creo que cada vez más, ¿no? De acuerdo a los estudios de los últimos años. Bueno, pero vamos a plantearnos entonces cómo lo evaluamos. En principio, digamos, tenemos diferentes formas de hacer la evaluación de los parámetros de perfusión periférica. Desde la evaluación clínica simple, como tocar un paciente y decir si las extremidades están calentitas o frías, tomar el tiempo de relleno capilar, medir los gradientes de temperatura, o utilizar técnicas más sofisticadas, como por ejemplo técnicas que evalúan la oxigenación tisular, o técnicas que evalúan el flujo y la perfusión. Y tenemos de todo tipo. De los parámetros que más vamos a aplicar clínicamente de estos son el tiempo de relleno capilar, los gradientes de temperatura, un score que evalúa las livideces, el índice de pulsatividad que deriva del saturómetro de pulso, la saturación tisular de oxígeno, que es por espectrofotometría cercana al infrarrojo, y a través de, si tienen un videomicroscopio, se pueden evaluar la densidad capilar perfundida o el índice de flujo microvascular, como de lo más frecuente que vamos a ver. Y es, de nuevo, Joly y Weil los que plantearon hace muchísimos años que existía una correlación entre el gasto, se podía encontrar una correlación entre el índice cardíaco y la temperatura del hallux, de forma tal que los pacientes que tenían un gasto cardíaco por debajo de 2 litros, la mayoría tenían una temperatura del dedo menor de 28 grados. Y en esta era una cohorte de pacientes con shock de distinto tipo, digamos, con bastantes problemas también metodológicos el estudio, pero también se vio que ellos fueron midiendo a lo largo de varios días, desde el ingreso a la terapia intensiva hasta el alta o la muerte. Y vieron que aquellos pacientes que durante la internación lograban aumentar la temperatura del pie tenían una mejor sobrevida que aquellos que nunca corregían esta alteración. Entonces, años después, en un estudio retrospectivo, con también un montón de falencias metodológicas, pero que fue interesante, Kaplan, en una cohorte de pacientes en el postoperatorio, revisando las historias clínicas, terminan definiendo cuáles eran los pacientes que en la primera evaluación, la evaluación subjetiva del paciente, uno tenía la sensación de sus extremidades estaban frías o estaban calientes. Y encontraron, estos eran pacientes ya reanimados en postoperatorio, que aquellos pacientes que tenían las extremidades frías tenían con más frecuencia un gasto cardíaco más bajo, tenían más acidemia, tenían un lactato más alto y les iba peor. Entonces, de alguna manera, el mensaje de este estudio es, si encontrás un paciente cuyas extremidades están frías, hacer más estudios para tratar de identificar si tienen shock oculto. Y fue Alexander Lima, del grupo de Jan Bakker, también varios años después, el primero que determinó el valor pronóstico de la evaluación subjetiva de la perfusión periférica en los pacientes críticos. Y él lo que hacía era ir, luego en pacientes que estaban internados en terapia intensiva, ya reanimados a las 24 horas, ir cama por cama, evaluando, tocando el paciente y diciendo esto, si estaba frío o no, o sea, una evaluación totalmente subjetiva, y comparándolo con algunos parámetros más objetivos, como ser la diferencia de temperatura en 2 puntos distintos del brazo y antebrazo, o entre la temperatura central o periférica, o lo que acá está como PFI, que es el índice de pulsatividad del saturómetro de pulso, y lo que vieron es diferenciaron después los pacientes que tenían una perfusión normal de los que tenían una perfusión anormal, y vieron que aquellos que tenían una perfusión alterada con más frecuencia tenían más disfunciones orgánicas y un lactato más elevado. Luego un grupo francés, el de Ait Ufla, fue el primero que determinó el valor
pronóstico del tiempo de relleno capilar en 59 pacientes con shock séptico al ingreso de la terapia intensiva. Y de nuevo, ellos midieron el tiempo de relleno capilar a nivel de los dedos del índice y a nivel también de la rodilla. Y vieron cuál era el valor pronóstico de estos pacientes y encontraron que el tiempo de relleno capilar es un marcador que permite identificar aquel grupo de pacientes que ya una vez reanimados igualmente les va a ir, tienen un mal pronóstico, con una exactitud mucho mejor para la rodilla que para el índice, pero de todas formas muy bueno para los dos. Esto fue replicado después, este mismo grupo luego hizo otro estudio en el cual determinó este score de livideces de acuerdo a cómo se iban extendiendo a lo largo de la rodilla, y vieron lo que siempre sabemos, que aquellos pacientes que tienen livideces extendidas son pacientes que están más graves y que les va peor, pero esto lo pudieron cuantificar en un trabajo que fue posteriormente confirmado en un trabajo mucho más grande de cerca de 800 pacientes críticos, en los cuales se vio que al menos el 30% de los pacientes que ingresan a terapia intensiva en algún momento van a tener un episodio de livideces, y que ese episodio va a estar relacionado con una mala evolución, con más frecuencia. Y si hablamos de los pacientes con shock séptico, cerca del 50% tienen la presentación de livideces en algún momento. Y esto estuvo relacionado con mayor disfunción orgánica, estadía en terapia intensiva, ventilación mecánica, uso de vasopresores y mayor necesidad de terapia de reemplazo renal. También en un estudio en 110 pacientes en posoperatorio de cirugía abdominal mayor, Van Genderen midió distintos parámetros de perfusión periférica, que son el tiempo de relleno capilar, el índice de pulsatilidad o perfusión derivado del saturómetro de pulso y las diferencias de temperaturas cutáneas, tanto el día previo a la cirugía como en el posoperatorio inmediato y luego en el primero, segundo y tercer día posoperatorio, tomando estos valores que ven acá como valores de corte para la normalidad o anormalidad de los mismos, y encontró que el tiempo de relleno capilar en el posoperatorio inmediato permitió identificar al subgrupo de pacientes que iba a evolucionar con complicaciones mayores a lo largo de la internación. Fue el primero en positivizarse, o sea, ninguno en forma basal, pero sí en el posoperatorio inmediato ya tener un tiempo de relleno capilar aumentado habla de una peor evolución. Y luego en los días subsiguientes también el resto de los índices demostraron poder identificar a ese subgrupo de pacientes. O sea, que evaluar la perfusión periférica permitió estratificar al grupo de riesgo. Y predecir las complicaciones. Ahora, la pregunta del millón es si estos cambios en la perfusión periférica tienen alguna correlación, correlato con la perfusión visceral. Entonces, en este estudio, lo que se hizo fue medir con Doppler el índice de pulsatilidad de distintas arterias esplácnicas y correlacionarla con los índices de perfusión periférica. Y se encontró que, por ejemplo, las livideces correlacionan con el riñón, o el tiempo de relleno capilar con el índice de la mesentérica superior, de la arteria mesentérica superior. O sea que estas alteraciones traducidas, digamos, en la perfusión periférica están relacionadas con vasoconstrucción de órganos viscerales. Al mismo tiempo, aprovechando que la piel es, como dijimos, un órgano flujo sensible, Glenn Hernández, años atrás, evaluó los índices de perfusión periférica en comparación con la perfusión metabólica, con parámetros metabólicos que usamos habitualmente, como la saturación venosa central o la diferencia venoarterial de CO2, el lactato arterial, durante la reanimación de los pacientes en shock. Encontró que el tiempo de relleno capilar responde rápidamente, o sea, ya a las 2 horas luego de la expansión, por ejemplo, con fluidos, este índice puede cambiar, mientras que el lactato responde de una manera mucho más lenta y de una forma bifásica. Sin embargo, en este trabajo fue la hiperlactacidemia y no el tiempo de relleno capilar el parámetro que se asoció con mayor mortalidad, pero tal vez tenga que ver con el número de pacientes que se evaluó.
También en otro estudio, bastante pequeño, de pacientes que tenían sepsis e hiperlactacidemia asociada a la sepsis, o sea, en 95 pacientes, se midió el tiempo de relleno capilar basal, que no predijo la evolución de los pacientes, pero luego de la reanimación inicial, aquellos pacientes que persistían con un tiempo de relleno capilar alterado, tuvieron mayor mortalidad, peor evolución. Y este es un punto a recalcar. Otras formas que tenemos para evaluar la perfusión periférica es utilizar la espectroscopía cercana al infrarrojo con un equipo que lo que hace es medir la saturación tisular de oxígeno, en general en la eminencia tenar, y se miden distintos parámetros. Se mide la saturación tisular, digamos, de una mezcla de, que da, digamos, las arteriolas, vénulas y capilares de esa región a nivel muscular por la profundidad que mide, en forma basal. Se hace luego un test de aumento de la presión con un manguito que insufla, que por lo tanto detiene el flujo, ¿sí? Como cuando tomamos la presión arterial, y se produce una caída en la saturación por la isquemia, y luego se saca esa presión y hay una pendiente de recuperación y se vuelve al valor basal. De todos los parámetros que se miden, uno de los que marcó en los estudios que más se utilizó y que es el más exacto, digamos, para predecir mala evolución o respuesta a fluidos, es la pendiente de recuperación, o sea, la resaturación. Y esto se ve que en pacientes que tienen que están en shock, o que en este estudio, por ejemplo, pacientes a los cuales se los somete a un desafío con volumen, aquellos que tienen una respuesta positiva, o sea, que aumentan el gasto cardíaco, mejoran dramáticamente este parámetro de resaturación, pero aquellos que también tienen una respuesta negativa, también mejoran en forma significativa la perfusión. O sea que restaurar el volumen intravascular con fluidos aumenta la saturación tisular y la pendiente de recuperación, en forma que en parte depende del gasto cardíaco, pero en parte también no, demostrando que puede haber otra regulación de estos tejidos periféricos. Luego se realizó un estudio, acá perdón, tengo un problema en la animación de esta diapositiva, esto era simplemente para comentar que se realizó un estudio piloto muy pequeño de pacientes en los cuales se trató de ver si, a ver si pasa, no, en los cuales se trató de ver si una reanimación orientada hacia la perfusión periférica era mejor que un tratamiento estándar, que en ese momento era el protocolo de Rivers, y lo que se demostró en este estudio piloto muy pequeño es que dirigir la terapéutica, prestándole atención a estos parámetros de perfusión periférica, generaban que los pacientes recibían menos fluidos que en la rama estándar, tenían menor tiempo de estadía hospitalaria y menos fallas orgánicas. Nosotros también evaluamos el efecto de la expansión con fluidos en la microcirculación sublingual y en el cambio en los gradientes de temperatura entre el brazo y el antebrazo en un grupo de pacientes sépticos con una peritonitis que estaban en el postoperatorio y que requerían, digamos, de la expansión con fluidos. Y encontramos que una correlación entre los valores basales de la microcirculación, encontramos, digamos, que la mejoría de la microcirculación sublingual tenía que ver con dos cosas, con el estado basal, de forma tal que aquellos pacientes que tenían una microcirculación alterada, con el desafío con fluidos, mejoraban muchísimo, y que también dependía en un punto del aumento del gasto cardíaco. Es decir, que tener una microcirculación alterada y aumentar el gasto cardíaco con la administración de fluidos generaba una mejoría de la microcirculación. Y al mismo tiempo evaluamos entonces la relación entre la densidad capilar perfundida y la diferencia de temperatura, y vimos que en forma basal no tenían ninguna correlación, pero sí respondían de forma parecida a la reanimación con fluidos. Es decir, que dos territorios distintos podían responder con una mejoría frente a la expansión con fluidos.
Otro de los parámetros que vamos a ver habitualmente es el índice de pulsatilidad que deriva de el oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso emite con dos LEDs luz que están en dos rangos de onda diferentes, en el rojo y en el infrarrojo, de acuerdo a lo que es la mejor absorbancia de la hemoglobina oxigenada y la desoxigenada. Y además puede cuantificar lo que es el flujo pulsátil, que más tiene que ver con el flujo arterial y por lo tanto con el volumen sistólico, del flujo venoso, flujo capilar que se produce en otro tiempo. Entonces, este cociente entre el componente pulsátil y el componente no pulsátil se puede cuantificar, se hace un cociente, se multiplica por 100, y esto por ejemplo, se está utilizando últimamente para tratar de ver cómo responde a la respuesta con fluidos entre los pacientes que son pacientes respondedores a los fluidos. Podemos ver acá como el índice de pulsatilidad frente a una maniobra de elevación pasiva de miembros predice una mejoría en el índice cardíaco, podría ser un subrogante, que después se confirma con la expansión con volumen, y cómo no cambia en los pacientes que son no respondedores, con una exactitud bastante buena para predecir luego la respuesta a fluidos en los pacientes graves de terapia intensiva. Y finalmente fue el estudio Andrómeda, que se publicó hace poquitos años atrás, un estudio multicéntrico dirigido por el doctor Glenn Hernández, y que se realizó en 28 unidades de terapias intensivas de Latinoamérica, donde se evaluó en forma aleatorizada reanimar a los pacientes con shock séptico de acuerdo a una terapia guiada por lactato o guiada de acuerdo al tiempo de relleno capilar, en un protocolo que duró 8 horas y que estaba estipulado igual para las dos ramas, donde es una secuencia sistemática de evaluación de los pacientes, donde la primera maniobra es la expansión con fluidos, luego es la utilidad de vasopresores y eventualmente de inotrópicos, y en este estudio, que junto a 425 pacientes, si bien no llegó a ser estadísticamente significativa la diferencia en la mortalidad entre el grupo que siguió la resucitación de acuerdo a la perfusión periférica o el que se guió de acuerdo al lactato, una diferencia de 8.5% de diferencia absoluta, con una significancia casi, con una P que fue casi significativa, pero no llegó a serlo, pero sí se vio, digamos, una diferencia en menor cantidad de fallas orgánicas, o los pacientes que estaban en esta rama recibieron menos fluidos. Y en análisis post-hoc también se vio que los pacientes menos graves dentro del grupo de pacientes con sepsis, que tenían un SOFA más bajo, se beneficiaron en forma significativa, con una menor mortalidad, que los pacientes que estaban en la rama guiada por lactato. Y en análisis post-hoc que se están haciendo de estos trabajos, se publicó recientemente que la resucitación guiada por lactato, con algún tipo de análisis estadístico distinto, o sea, podría llegar a asociarse a una mayor mortalidad, o que el tiempo de relleno capilar en forma basal se podría llegar a utilizar para ver los tal vez distintos fenotipos de presentación que tienen los pacientes sépticos, porque aquellos que se presentan con un tiempo de relleno capilar normal les va mejor que aquellos que tienen un tiempo de relleno capilar alterado en forma basal. Y nosotros también recientemente, durante la pandemia, evaluamos las alteraciones microcirculatorias en los pacientes con distrés respiratorio, y medimos dos parámetros, la microcirculación sublingual y el tiempo de relleno capilar, y encontramos que en 27 pacientes con distrés respiratorio, hemodinámicamente ya compensados con un lactato de 1.8, había alteraciones microcirculatorias, como ser un aumento de la densidad vascular y mayor heterogeneidad, con una disminución de capilares perfundidos en comparación a lo que un grupo de voluntarios sanos, y una prolongación del tiempo de relleno capilar
con alguna correlación interesante entre estos dos territorios microcirculatorios. Ahora, vamos con la siguiente pregunta, que si pueden poner la pregunta de qué manera cuantificamos el tiempo de relleno capilar. Si lo que hacen habitualmente es la compresión dorsal de la falange distal y contamos los segundos, si usaron la compresión ventral de la falange distal, lo mantienen durante 10 segundos con un portaobjeto, por ejemplo, de vidrio, y luego lo cronometran, o si simplemente hacen se tiene que hacer una compresión de 2 segundos, se suelta y se cuenta. Sí, en realidad no se cuenta, se dice si llegó o no, si reperfundió o no. Bueno, si pueden elegir. Bueno, a ver, veamos qué respondieron, es muy simple esto. Bueno, distintas maneras, ¿no? O sea, pero solamente el 30% lo hacen de la manera correcta, y esto es lo que vamos a discutir ahora. Porque en realidad, si nosotros vamos a utilizar algunos de estos parámetros como un objetivo de reanimación, lo primero que tenemos que saber es cuáles son los errores del método, cómo se mide y cuáles son los errores de ese método. Entonces, cuáles son los valores normales del tiempo de relleno capilar, o de la saturación tisular, o del índice de perfusión, de la temperatura de la piel, si esto se ve afectado por la edad, por el sexo, por factores ambientales, y cuál es la reproducibilidad de estos entre distintos observadores o en uno mismo. Y en este punto, unos años atrás, se trató de definir el tiempo de relleno capilar normal, y se vio que si en realidad tomamos 2 segundos, niños, adultos, o sea, 2 segundos es tal vez para niños y adultos hombres, pero las mujeres tienen un tiempo de relleno capilar más prolongado y los ancianos mucho más. Por otro lado, la exposición al frío altera estos parámetros de forma significativa, aumentando el tiempo tanto en hombres como en mujeres en forma bastante significativa, de entre 1 o 3 segundos. Un estudio mucho más grande, con 1000 voluntarios, encontró que si tomáramos 2 segundos como tiempo de relleno capilar normal, que es lo que hemos estudiado, al menos en la facultad, estaríamos clasificando de manera errónea tal vez al 45% de una cohorte de pacientes que son voluntarios sanos, ¿sí? Y esto se vio que también con la edad aumenta progresivamente, más o menos 3%, pero que no hay cambios en relación a si los pacientes son hipertensos, tienen hipertensión arterial o no. Y esto es exactamente lo contrario a lo que nosotros encontramos sobre los valores normales de la evaluación de la microcirculación en voluntarios sanos, donde vimos que no está afectado por la edad, pero sí, solo una nota esto para comentar, por el grado de hipertensión, si los pacientes son crónicamente hipertensos, pueden tener una perfusión capilar disminuida basal. También otra cosa muy importante es ver el ambiente en el cual estamos midiendo esto. En un pequeño estudio, pero que después fue corroborado en distintos estudios más, en 8 voluntarios sanos se produjo un enfriamiento cutáneo sin cambios en la temperatura central, y se evaluó que todos los parámetros de perfusión periférica que midieron, que son los que se usan habitualmente, se alteraron durante la disminución de la temperatura. O sea, el concepto es, si van a medir el tiempo de relleno capilar en quirófano, donde la temperatura ambiental es muy baja o no lo están controlando, ese parámetro puede estar erróneamente medido. Luego hay un gran debate sobre si esto es reproducible o no, con estudios que encuentran que hay una buena concordancia, mientras que otros no, y Daniel Valenzuela, junto con Arnaldo Dubin, hicieron unos años atrás un estudio en el cual compararon el tiempo de relleno capilar medido por 2 observadores con 2 métodos distintos, un método cronometrado y otro evaluado con video. Y se vio que había realmente límites de concordancia
los límites de Agreement eran demasiado altos como para aceptar la reproducibilidad clínica entre uno y otro método y entre los observadores, pero tal vez sistematizando la manera de tomarlo, con un entrenamiento, tomando tal vez un parámetro de dividir lo que es masa normal de lo normal, como se hizo por ejemplo en el Andrómeda con 3 segundos, puede mejorar la reproducibilidad y la implementación de los índices que vamos a utilizar clínicamente. Bueno, entonces para terminar, estos índices son buenos marcadores, excelentes marcadores de pronóstico luego de la reanimación inicial. No los podemos predecir desde la hemodinamia global, muestran una respuesta terapéutica a la par de la reanimación que estamos realizando, y esto es algo muy interesante. Lo tenemos disponible en lugares de muy bajos recursos, donde simplemente apretando el dedo, digamos, y cronometrando bien, podemos tener un parámetro que nos agrega algo más, y hay que mejorar, sistematizar la manera de tomarlo. El mensaje final, digamos, es que en una especialidad tan basada en la tecnología como la nuestra, tal vez estos parámetros puedan volver a revisar a los pacientes, tocar a los pacientes, y esto incluirlo en nuestra práctica clínica diaria puede ayudarnos a mejorar la evolución. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de discutir un tema muy amplio, como es el monitoreo directo por videomicroscopía de la microcirculación y la relación con una eventual alternativa clínica, que es la medición del gradiente veno arterial de PCO2. Ustedes saben perfectamente que la microcirculación es un órgano clave del sistema cardiovascular con un comportamiento diferenciado que tiene múltiples funciones, pero la función fundamental es la oxigenación tisular. Como planteaba Vanina recién, el shock séptico es básicamente un shock microcirculatorio en el cual frecuentemente hay una disociación entre la hemodinamia sistémica y la perfusión tisular, la microcirculación. De esa forma, la evaluación directa por videomicroscopía de la microcirculación surge como una alternativa muy atractiva. Y en realidad ya llevamos 20 años de investigación clínica sobre el valor de la evaluación de la microcirculación sublingual en pacientes críticos. El primero que hizo aporte sobre este tema fue el grupo de Daniel De Backer, que, como les decía, hace 20 años demostró que en los pacientes sépticos comparados con voluntarios había una disminución de la densidad capilar del número de vasos y que había un aumento del número de capilares que no tenían flujo continuo, que estaban perfundidos de forma intermitente o que tenían vasos parados. Y posteriormente demostró que estas alteraciones eran más graves en los pacientes que morían y solo mejoraban en los sobrevivientes. Nosotros hace algunos años también hicimos la primera caracterización cuantitativa de la microcirculación sublingual en pacientes con shock séptico a través de mediciones objetivas con un software aplicado. Y a diferencia de las descripciones de De Backer, nosotros encontramos que la densidad total, el número de vasos, la superficie, la longitud de los microvasos en la microcirculación sublingual no era distinta de la de los voluntarios normales, pero que sin embargo las características del flujo sí eran diferentes. Había una disminución de los vasos perfundidos, de la proporción de capilares perfundidos y también de la velocidad del flujo. Y lo más característico era la heterogeneidad, la coexistencia de distintos patrones de flujo microvascular. Y también encontramos que en los pacientes con shock séptico que se morían, la alteración de la perfusión capilar perfundida, de la proporción de vasos perfundidos, era más grave que en los sobrevivientes y fundamentalmente tenían una mayor heterogeneidad. Estas alteraciones microcirculatorias sublinguales parecen ser predictores independientes de la mortalidad en los pacientes críticos, como demostró Daniel De Backer en un estudio importante de 252 pacientes.
Los pacientes con shock séptico pueden tener distintas alteraciones de la microcirculación que van desde un extremo como este, donde el flujo en los microvasos está completamente detenido, pacientes que tienen un flujo normal, continuo, en todos los microvasos, en todos los capilares, y lo que es característico, la heterogeneidad, capilares con los glóbulos rojos detenidos, otros que tienen flujo intermitente, enlentecido, junto con capilares que tienen un flujo continuo. Esto es lo más característico de la microcirculación séptica. Otro aspecto muy importante, como lo planteaba Vanina, es en qué forma existe coherencia entre los parámetros cardiovasculares sistémicos y los microcirculatorios. Obviamente, el grave compromiso de la hemodinamia sistémica necesariamente va a alterar la microcirculación, y la normalización de una hemodinamia sistémica severamente comprometida habitualmente mejora la microcirculación. Pero sin embargo, un paciente con una hemodinamia sistémica completamente resucitada puede persistir con alteraciones en la perfusión tisular. Por ejemplo, nosotros estudiamos las alteraciones microcirculatorias en pacientes con shock séptico normodinámico con un volumen minuto cardíaco normal o hiperdinámico con un índice cardíaco mayor de 4. Y las alteraciones fueron similares. Estos son histogramas de velocidad de los glóbulos rojos y ustedes pueden ver que tanto los pacientes con volumen minuto cardíaco normal como con volumen minuto cardíaco incrementado, casi el doble que en este grupo, tenían una microcirculación sublingual hipodinámica con velocidad de los glóbulos rojos que estaban disminuidos. De modo que es muy frecuente encontrar una disociación, y como el objetivo final de la resucitación no es normalizar el volumen minuto cardíaco, la presión arterial, sino la perfusión y la oxigenación tisulares, estos datos son muy relevantes porque la persistencia de estas alteraciones tiene implicancias pronósticas, como hemos discutido recién, muy importantes. Otro tema importante es si la mucosa sublingual es una ventana adecuada para evaluar la microcirculación entre los territorios. Y nosotros, estudiando el shock séptico experimental, vimos que la resucitación es capaz de normalizar la microcirculación sublingual, incluso la microcirculación de la serosa intestinal, pero las vellosidades intestinales siguen con un flujo microvascular disminuido. Entonces, en el shock, el intestino se compromete no por una disminución selectiva del flujo sanguíneo mesentérico, sino por una particular redistribución intramural que produce hipoperfusión de las vellosidades intestinales y que también puede tener implicancias pronósticas muy importantes. Y en pacientes con peritonitis, a los que se les había construido un ostoma intestinal, nosotros demostramos que no había diferencias en las características de la microcirculación sublingual en pacientes que sobrevivían o que fallecían, pero por el contrario, la microcirculación del ostoma intestinal, de la mucosa intestinal, estaba mucho más comprometida en los pacientes que fallecían. De modo que frecuentemente podía ocurrir esto, la coexistencia de una microcirculación sublingual completamente normal, con esta catástrofe que es la completa detención de la perfusión microcirculatoria en las vellosidades intestinales. Entonces se ha planteado que el tracto gastrointestinal, por esta selectividad a sufrir alteraciones durante afrentas en la perfusión y la oxigenación sistémica, es el canario del organismo. ¿Pero es así? Nosotros pensamos que no. Y hemos hecho alguna serie de estudios experimentales con la microcirculación de la corteza. Esta es la corteza, en los capilares peritubulares del riñón, normales, y en un paciente, en un animal en shock séptico. Y nosotros encontramos que las alteraciones en la corteza renal, tanto durante el shock séptico como durante la resucitación en condiciones experimentales, son más graves en la corteza renal que en las vellosidades intestinales. Y en el shock hemorrágico, tanto en condiciones de hipotermia como normotermia, el riñón es un territorio mucho más vulnerable que el intestino o la mucosa sublingual. La resucitación puede corregir las alteraciones microcirculatorias y esto hace que
esta microcirculación puede ser un objetivo eventual de la resucitación. Por ejemplo, en esta diapositiva que ya le mostró Vanina, en pacientes que tienen respuesta a fluidos, la microcirculación mejora con un desafío con fluidos. Y esta mejoría depende tanto del estado basal de la microcirculación, los pacientes que tienen microcirculación más alterada responden más, como del aumento del volumen minuto. Es decir, que cuanto más es el aumento del volumen minuto cardíaco, mayor es el reclutamiento de la microcirculación. Nosotros también estudiamos cuál es la respuesta de la microcirculación sublingual al aumento de la presión arterial con noradrenalina. Y como ustedes pueden ver, cuando llevamos la presión arterial de 65 a 85, encontramos una heterogeneidad de respuestas, pero que podemos sistematizar como que los pacientes que tenían una microcirculación alterada en condiciones basales mejoraban cuando se aumentaba la presión arterial, probablemente porque requerían mayor presión de perfusión, pero por el contrario, los pacientes que tenían una microcirculación normal deterioraban la perfusión de la mucosa sublingual, probablemente como consecuencia de una vasoconstricción excesiva. De modo que hay una correlación muy clara entre el estado basal de la microcirculación y la respuesta al aumento de la presión arterial con noradrenalina. Y lamentablemente la única forma de saber esto es mirando directamente el estado de la microcirculación. No hay ningún parámetro clínico de laboratorio que lo permita predecir. Sin embargo, la microcirculación permanece, la evaluación videomicroscópica de la microcirculación sublingual permanece como una herramienta de investigación, precisamente porque la adquisición y el análisis de los videos son las limitantes del uso clínico. Por ejemplo, esta es una publicación en una revista científica donde se habla de las alteraciones en el shock hemorrágico y lamentablemente todas estas alteraciones son un grosero artefacto de compresión, porque en los grandes microvasos, en las vénulas, hay un flujo que está obstruido y aún en las peores condiciones las vénulas tienen que tener flujo, de modo que esto es un artefacto. Incluso en otros estudios, este es un estudio muy importante, hay artefactos de compresión, como ustedes pueden ver acá. Más leves, pero hay artefactos de compresión. Y el otro tema importante es que el análisis de estos videos, por ejemplo, asistido por software, que es el estándar de evaluación, lleva entre 45 minutos y una hora, lo cual no lo hace viable para la práctica clínica. Recientemente se ha publicado un algoritmo, un software de análisis automático de la microcirculación que concluye que es fantástico, rápido y reproducible. Pero sin embargo, si analizamos cuidadosamente los resultados, la comparación con el método de referencia muestra que los límites de concordancia son extremadamente amplios. Por ejemplo, los límites de concordancia del 95% para medir la proporción de vasos perfundidos es del 34%, de modo que una medición puede responder a 95% de vasos perfundidos, lo cual es casi normal, o 60%, lo cual por otro lado es una severa alteración. De modo que, en mi opinión, este software automático, sobre todo porque la microcirculación ahora es básicamente una herramienta de investigación, no puede ser usado. Distintos estudios, revisiones, han planteado que la presión venosa central menos la presión arterial de PCO2, el gradiente venoarterial de PCO2, puede ser un método de monitoreo de la microcirculación. Así, por ejemplo, esta revisión publicada en Intensive Care Medicine hace pocos años por investigadores de gran relieve, utiliza la diferencia venoarterial de PCO2 con un umbral de 6 milímetros de mercurio como un indicador de perfusión tisular. Incluso una reciente revisión publicada el año pasado en Critical Care concluye que el gradiente venoarterial de CO2 es un indicador confiable de perfusión tisular. Estas recomendaciones están basadas en un único estudio. También Daniel De Backer recientemente ha planteado que está confirmado que el gradiente venoarterial de PCO2 puede usarse como un sustituto de la perfusión microcirculatoria si el volumen minuto cardíaco es adecuado.
A mí me gustaría preguntarles si ustedes miden de forma regular el gradiente veno arterial de PCO2. Vamos a ver las respuestas. Más de la mitad lo mide, el 55%. Entonces, la siguiente pregunta es si ustedes consideran que ese gradiente veno arterial de PCO2 es un indicador de perfusión tisular, de flujo microcirculatorio. Bueno, el 81% asume que el gradiente veno arterial de PCO2 es un indicador de flujo microcirculatorio. Bárbaro. El uso del gradiente veno arterial como marcador de perfusión tisular está basado en un único estudio, un estudio observacional en 75 pacientes, en el que se evaluó la hemodinámica sistémica y la microcirculación sublingual en condiciones basales y luego de 6 horas de resucitación. En este estudio se encontró que había una correlación entre el gradiente veno arterial de CO2 y la microcirculación sublingual, pero no había correlación entre el gradiente veno arterial de CO2 con el volumen minuto cardíaco. La principal conclusión de este estudio fue que el gradiente veno arterial de PCO2 refleja el flujo microcirculatorio y no el volumen minuto cardíaco. Sin embargo, la ausencia de correlación entre el gradiente veno arterial de PCO2 y el volumen minuto cardíaco debería haber sido explicado por los muchos otros mecanismos que modifican la diferencia veno arterial de PCO2, especialmente aquellos que cambian la disociación del CO2 desde la hemoglobina. Si bien el estudio plantea que se realizaron correcciones para el efecto Haldane, es decir, la modificación de la unión del CO2 en la hemoglobina de acuerdo a la saturación arterial, este punto no está claramente especificado en el manuscrito porque las saturaciones de oxígeno fueron calculadas, ya que se usó un radiomíter ABL 300 que no tiene cooxímetro. Y además, la correlación entre la diferencia veno arterial y gasto cardíaco es evidente utilizando datos del material suplementario. Entonces, a diferencia de lo que piensan la mayoría de ustedes, yo consistentemente no creo que el gradiente veno arterial de PCO2 pueda utilizarse para evaluar la perfusión tisular en el shock séptico, y voy a tratar de fundamentarlo. Primero, analizando los determinantes fisiológicos de la diferencia veno arterial de PCO2. De acuerdo al principio de Fick, durante las reducciones del volumen minuto cardíaco hay cambios opuestos en los contenidos de CO2 y de oxígeno. Los estados de bajo flujo sanguíneo están caracterizados por bajas saturaciones de oxígeno e hipercarga venosa y tisular. La hipercarga venosa tisular surge en estados de bajo gasto cardíaco. Así, Max Harry Weil, en los 80, describió el fenómeno de la hipercarbia venosa durante el paro cardíaco. Nosotros, hace más de 30 años, demostramos que las disminuciones del volumen minuto cardíaco inducidas por hemorragia estaban asociados con aumentos semilogarítmicos en la diferencia veno-arterial de CO2 que aumentaba desde valores de 2, 3 milímetros de mercurio hasta más de 40. Esta misma correlación fue ulteriormente descrita en diferentes modelos experimentales y situaciones clínicas, incluyendo shock séptico. Una revisión sistemática de estudios clínicos confirmó, a diferencia de este estudio que discutíamos antes, que el gradiente veno arterial de CO2 está inversamente correlacionado con el volumen minuto cardíaco. Entonces, como una primera pero definitiva conclusión, podemos decir que el gradiente veno arterial de CO2 es un reflejo del volumen minuto cardíaco, tanto en condiciones fisiológicas como en el shock séptico. Otro concepto muy importante es que los gradientes de
PCO2, los gradientes venoarteriales de PCO2, reflejan la perfusión y no la hipoxia tisular, no el metabolismo anaeróbico. En un estudio de Ballet, en el que se compararon los efectos de la hipoxia hipóxica y la hipoxia isquémica, se vio que pese a similares grados de metabolismo anaeróbico, como muestra la relación transporte-consumo, la diferencia venoarterial de PCO2 aumentó casi 3 veces en la hipoxia isquémica generada por bajo flujo sanguíneo y se mantuvo inalterada en la hipoxia hipóxica en la que el flujo sanguíneo está preservado. Nosotros demostramos que no solamente las diferencias venoarteriales, sino también las diferencias tisulares menosarteriales de CO2 están conservadas en la hipoxia hipóxica y en la hipoxia anémica, situaciones en las que el flujo sanguíneo está constante o incluso elevado. Entonces, otra conclusión muy importante es que las diferencias de PCO2 dependen del flujo y no de la magnitud del metabolismo anaeróbico. Entonces, si bien las diferencias venoarteriales de PCO2 están primariamente determinadas por el flujo sanguíneo, también dependen de cambios en la producción metabólica de dióxido de carbono y en la disociación del dióxido de carbono desde la hemoglobina. Entonces, cambios en la curva de disociación del CO2 pueden modificar el gradiente venoarterial de CO2 aún en ausencia de modificaciones en el flujo sanguíneo. Por ejemplo, en pacientes con shock séptico, nosotros demostramos que los aumentos del volumen minuto cardíaco inducidos por dobutamina no son acompañados de modificaciones significativas en el gradiente venoarterial de CO2 debido al aumento concomitante en la saturación venosa mixta y el efecto Haldane. La hiperoxia también es capaz de aumentar la diferencia venoarterial de CO2, aún en ausencia de cambios en el volumen minuto cardíaco y en la microcirculación. La acidosis metabólica también tiene un poderoso efecto sobre la diferencia venoarterial de CO2. Una disminución de solamente 3 miliequivalentes en el exceso de base puede aumentar la diferencia venoarterial de CO2 un 50%. La anemia también modifica el transporte de CO2. Como nosotros hemos reiteradamente demostrado en distintos modelos experimentales, la hemodilución ejerce efectos opuestos sobre la diferencia de presiones y de contenidos de CO2, por estos cambios que induce en la disociación del CO2 desde la hemoglobina. Las diferencias venoarteriales de PCO2 aumentan y las diferencias de contenido disminuyen. Entonces, cambios en la curva de disociación del CO2 pueden independientemente causar aumentos significativos en el gradiente venoarterial de CO2, aún en ausencia de modificaciones en el volumen minuto cardíaco y la microcirculación. Incluso cambios agudos en la ventilación son capaces de modificar la diferencia venoarterial de CO2. La diferencia venoarterial de CO2 aumenta en la hiperventilación y disminuye en la hipoventilación. Un concepto distinto es la diferencia tisular menos arterial de PCO2. La diferencia tisular menos arterial de PCO2 sí se correlaciona con el flujo microcirculatorio, como nosotros hemos demostrado en las vellosidades intestinales, Treter, en la mucosa sublingual y Ballet en la piel. Entonces, el shock séptico, o el shock en general, se caracteriza por la disociación entre la hemodinamia sistémica y la microcirculación. Entonces, ¿por qué una variable sistémica, como es la diferencia venosa central menos arterial de CO2, va a reflejar la perfusión a nivel tisular? Y esto nosotros lo hemos estudiado en modelos experimentales y situaciones clínicas. Por ejemplo, en este modelo experimental de shock séptico, los fluidos
son capaces de normalizar el flujo de la arteria mesentérica superior, y la diferencia venosa menos arterial mesentérica de CO2, pero sin embargo, la diferencia tisular mucosa menos arterial de PCO2 permanece elevada como expresión de la persistente hipoperfusión de las vellosidades intestinales. Y en pacientes con shock séptico, la diferencia venoarterial de PCO2, como es predecible por el menor volumen minuto cardíaco, es mayor en el shock séptico normodinámico que en el hiperdinámico. Y la diferencia venoarterial de PCO2 correlaciona con el volumen minuto cardíaco, aún cuando las alteraciones microcirculatorias son iguales en pacientes con shock séptico normodinámico e hiperdinámico. Entonces, la diferencia venoarterial de PCO2 básicamente está determinada por el volumen minuto cardíaco y no por la perfusión tisular. Además, hay una falta de concordancia muy grande entre la diferencia venoarterial de CO2 calculada a partir de muestras venosas centrales o muestras venosas mixtas. En conclusión, la microcirculación sublingual puede brindar información fisiológica y pronóstica que es relevante. Incluso podría ser un objetivo de resucitación valioso. Pero sin embargo, todo esto está enormemente dificultado por la laboriosa adquisición y análisis de los videos, que limitan la aplicación clínica. La diferencia venoarterial de PCO2 es una variable fisiológicamente muy compleja con múltiples determinantes y que expresa primariamente cambios del gasto cardíaco, pero también está influida por modificaciones en la disociación del CO2 de la hemoglobina y cambios en la producción de dióxido de carbono. Y a diferencia de la diferencia tisular menos arterial de CO2, no refleja cambios microcirculatorios. El empleo entonces de la diferencia venoarterial de CO2 para el monitoreo de la perfusión tisular carece por completo de bases fisiológicas y de evidencia clínica. Muchas gracias. Bueno, ahora le voy a pedir a Mario que nos hable de lactato como objetivo de resucitación. Mario, cuando quieras, compartir. Bueno, la idea es hablar de lactato como objetivo de resucitación en el shock o como monitoreo de la perfusión tisular. Digamos, las otras variables que discutió previamente Vanina, la perfusión periférica, o la microcirculación o el delta de CO2, pueden ser objetivos o análisis a considerar en el tratamiento de pacientes con shock y con shock séptico en particular. Otro parámetro que podemos tomar es el lactato. Desde el punto de vista fisiológico, el lactato se genera a partir de la glucosa por medio de la glucólisis que se produce en el citoplasma celular, se convierte en piruvato a través de piruvato fosfoquinasa, digamos. Este piruvato entra a la mitocondria dentro de la célula y a través de la piruvato deshidrogenasa se convierte en acetilcoenzima A, que va a ingresar posteriormente al ciclo de Krebs para iniciar la cadena transportadora de electrones y la oxigenación tisular y la formación de ATP. En algunas circunstancias que vamos a discutir posteriormente, el piruvato o la glucosa que se convierte en piruvato es transformada a lactato. Vamos a tratar de discutir cuáles son las causas o la génesis que de alguna manera van a generar hiperlactacidemia en pacientes en shock o en terapia intensiva. Desde el punto de vista fisiológico, continuamos, la producción de lactato es más o menos de 1 milimol kilo por hora, que se genera a partir del piruvato a nivel citoplasmático, y tiene dos mecanismos de remoción o de clearance o de eliminación del lactato. Uno es lo que se denomina la gluconeogénesis, que es el ciclo de Cori, que es el lactato generado a nivel muscular a partir de la glucosa. Si uno hace actividad muscular, por ejemplo, este lactato pasa a sangre, entra al hígado y se vuelve a convertir en glucosa, digamos, perpetuando o generando este ciclo de alguna manera virtuoso. Y el otro mecanismo de metabolismo del lactato es la oxidación. A partir de la glucosa o de la glucólisis que se genera en el músculo, este lactato se libera al citoplasma y entra
por medio de lanzaderas o transportadores proteicos a través de a la mitocondria, y por medio de la actividad de la láctico deshidrogenasa mitocondrial se convierte en piruvato, que permite entrarlo nuevamente al ciclo de Krebs. Por lo tanto, el lactato tiene dos medios de remoción. Uno es gluconeogénesis, que particularmente se genera a nivel renal y a nivel hepático, y por otro lado, la oxidación del lactato por medio de proteínas y lácticos deshidrogenasa mitocondriales que entran al sistema nervioso central o al corazón, haciendo al lactato no solo un desecho metabólico de la glucosa, sino que este lactato va a ser un sustrato para generar energía o ATP, como dije previamente. Digamos, concretamente, de hecho hay estudios ongoing de uso de lactato para prevenir el daño isquémico generado por la hemorragia subaracnoidea a nivel del sistema nervioso central, como un formador de oxígeno a nivel del sistema nervioso central, o uso de lactato para mejorar el miotropismo cardíaco. Así que, digamos, conceptualmente me parece importante recalcar que el lactato no solo es un desecho metabólico de la glucólisis, sino que además sirve como fuente metabólica, digamos, para generar ATP. Desde el punto de vista fisiológico, en modelos experimentales, si uno toma un animal, por ejemplo, y le genera sangrado progresivo y analiza la relación transporte-consumo de oxígeno, esta relación tiene una fase dual. Inicialmente hay un plató que yo voy sangrando progresivamente el animal, en el cual el transporte de oxígeno va disminuyendo y el consumo de oxígeno se mantiene a expensas de incrementos de la extracción de oxígeno. En el momento de la disponibilidad crítica, es decir, que la relación se hace lineal entre el transporte y el consumo de oxígeno, hay incrementos significativos de las concentraciones plasmáticas de lactato. Digamos, desde el punto de vista experimental, uno podría plantear que en modelos de shock hemorrágico el incremento del lactato es un marcador de hipoxia tisular. ¿Qué evidencia tenemos nosotros en pacientes y no en animales? Bueno, las evidencias del paciente son bastante escasas. Esta es una. Levy, en Critical Care Medicine, en el año 2000, publica un trabajo que analiza en forma observacional el comportamiento de la hiperlactacidemia o del lactato en pacientes críticos en general. Y él lo que ve, o diferencia a los pacientes, comparado con controles, los pacientes que fallecen rápidamente en la terapia intensiva dentro del primer día del ingreso, tienen valores de ácido láctico significativamente elevados, y lo mismo para la relación lactato-piruvato, de 12 milimoles por litro de concentración plasmática de lactato. Y el subgrupo de pacientes que ingresa a terapia intensiva y que dura más de 24 horas de internación, después esos pacientes obviamente van a evolucionar o sobreviven a la internación de terapia intensiva o fallecen, el comportamiento de las concentraciones plasmáticas de lactato es diferente. El grupo de pacientes que sobrevive a la internación en terapia intensiva ingresa con valores de lactato de 4 milimoles por litro en promedio y disminuye a medida que corre el tiempo de la internación, a diferencia de los pacientes que fallecen más tardíamente o posterior a las 24 horas, que ingresan con hiperlactacidemia y persisten con esta hiperlactacidemia a través del tiempo. Lo mismo pasa para la relación lactato-piruvato. Disminuyen los que sobreviven y persiste elevada en los pacientes que fallecen, pero en valores menores a los que fallecen rápidamente. El otro estudio que de alguna manera puede plantear la relación dual esta de transporte y consumo de oxígeno, este es publicado en el año 1998 por Gilberto Friedman, en el cual él hace distintas maniobras para aumentar el transporte de oxígeno en la fase inicial de la internación, en pacientes que tienen catéter de Swan-Ganz, en el primer día de internación en terapia intensiva y al tercer día de internación. Y él lo que ve con distintas estrategias de estímulos de aumento del volumen minuto cardíaco, en la primera fase, en las primeras 24 horas, hay una relación lineal entre el delta de transporte de oxígeno y el delta de consumo, teniendo valores de ácido láctico elevados, 3.3 más o menos 1.8. A diferencia de la fase B, que es al tercer día de internación, en el cual los valores del lactato son normales al tercer día, con una P estadísticamente significativa ante los mismos estímulos, uso de dobutamina, fluidos, PIP, etc. Así que de alguna manera uno podría plantear que en las primeras horas los pacientes que tienen hiperlactacidemia tienen una relación lineal transporte y consumo de oxígeno, a diferencia de la fase posterior al tercer día. De todas maneras, esto es bastante discutido desde el punto de vista metodológico.
Así que uno podría plantear que dentro del metabolismo del lactato, la hipoxia tisular frena el ingreso del piruvato a la mitocondria y desvía la formación de piruvato hacia el lactato por la láctico deshidrogenasa. Ahora, hay ya varios años de evolución del conocimiento en el cual la optimización hemodinámica a valores supranormales, es decir, transporte y consumo de oxígeno por encima de lo normal, pese a eso los tejidos siguen manifestando manifestaciones de hipoxia tisular o de distrés celular. Y parte de esta desconexión entre lo que pasa en el transporte de oxígeno o el consumo de oxígeno o en la macrohemodinamia puede estar relacionado a una interferencia que es las alteraciones microcirculatorias. En este estudio, que es un análisis de varios estudios previos, publicado por Glenn Hernández, de alguna manera se hace correlación o el comportamiento que hay entre los valores de la microcirculación a nivel sublingual y la probabilidad de muerte o las concentraciones del lactato. Y como se pueden ver, se dividieron en cuartilos los pacientes. El grupo de pacientes que tiene una alteración severa de la densidad vascular perfundida tienen obviamente una probabilidad de muerte significativamente mayor y concentraciones de lactato estadísticamente diferentes a los otros cuartilos, a los otros 3 cuartiles. Es decir, hay una relación de alguna manera entre alteraciones microcirculatorias y génesis de hiperlactacidemia. Y que esto correlaciona bastante bien con SOFA. Digamos, el primer grupo, el primer cuartilo, que tiene severas alteraciones microcirculatorias, tiene mayor SOFA y una dosis de noradrenalina significativamente mayor, 0,37 gamas, con respecto a los otros cuartiles de microcirculación. De todas maneras, bueno, este estudio ya lo comentaron en Arnaldo y Vanina, en comparar pacientes con shock séptico que sobreviven o no a la internación en terapia intensiva, tienen severas alteraciones de la microcirculación, no de la densidad, pero sí de la perfusión capilar o de la proporción de vasos perfundidos, y que también correlaciona con concentraciones plasmáticas de lactato. Los pacientes que sobreviven, que tienen menos alteraciones microcirculatorias, tienen menos concentraciones plasmáticas de lactato, a diferencia de los que fallecen en forma estadísticamente significativa. De todas maneras, en modelos experimentales, este trabajo ya lo comentaron también, pero lo planteo desde el punto de vista del lactato. En un modelo experimental, en ovejas, que se generó shock endotóxico y se analizó las variables macrohemodinámicas y las variables microhemodinámicas evaluadas con SBF o con microscopía para evaluar la microcirculación. Cuando uno analiza el comportamiento de las variables macrohemodinámicas, es decir, del transporte y del consumo de oxígeno, el grupo que recibió endotoxina tuvo caídas significativas del transporte y del consumo de oxígeno, tanto a nivel sistémico como intestinales, y recuperaciones posteriores durante el periodo de resucitación con fluidos. Es decir, las variables macrohemodinámicas se volvían a la misma situación basal. No pasaba esto durante el periodo de shock. Cuando uno ve qué pasa en la microcirculación, a nivel sublingual, la alteración de la microcirculación sublingual medida por índice de flujo microvascular se altera durante el periodo de shock y se recupera durante el periodo de resucitación. Lo mismo pasa con la serosa intestinal. Se altera durante el periodo de shock y se recupera durante el periodo de resucitación. Ahora, la mucosa intestinal, que es una parte más pequeña, todas las alteraciones microcirculatorias, persiste hipoperfundida. Es decir, pese a la normalización de casi todas las variables microcirculatorias con la expansión con fluidos, normalización de la macrohemodinamia y normalización de la microcirculación a nivel sublingual y a nivel seroso intestinal, que persiste una alteración de la mucosa intestinal, las concentraciones plasmáticas de ácido láctico se elevan durante el periodo de shock y permanecen elevadas durante el periodo de resucitación, a diferencia del grupo control. Por lo tanto, de alguna manera, no solo la hipoxia tisular, no solo las alteraciones microcirculatorias, sino que pueden haber otros mecanismos que generen hiperlactacidemia en pacientes en shock. Este es un trabajo bastante interesante, publicado en el año 2003, que tomaron voluntarios sanos y le inyectaron endotoxina. Le pusieron una vía arterial y una vía venosa y midieron variables. Una de las variables que midieron fue TNF, y obviamente cuando le inyectaban endotoxina a los voluntarios sanos, se incrementaban las concentraciones plasmáticas de TNF. Lo mismo pasaba con las concentraciones plasmáticas de adrenalina.
o de epinefrina, se incrementaban en forma significativa cuando le inyectaban endotoxina. Obviamente estos pacientes no estaban en shock, sino lo que tenían era una fiebre y caída de la presión arterial, pero dentro de valores normales. Tenían 85 milímetros de mercurio de presión arterial media y bajaba a 70. Y tenían obviamente los incrementos del TNF o de la catecolamina circulante, digamos. Tenían como una especie de bacteriemia, por llamarlo de alguna manera. Le medían concentraciones plasmáticas de potasio y había caída de las concentraciones plasmáticas de potasio, tanto a nivel arterial como a nivel venoso, y cuando medían las concentraciones plasmáticas de ácido láctico se incrementaban estas mismas concentraciones. Por lo tanto, en pacientes que obviamente no tenían hipoxia tisular, no estaban en shock, sino se le había inyectado endotoxina, tenían hiperlactacidemia. Probablemente el mecanismo de formación de esta hiperlactacidemia está relacionado al aumento de la adrenalina circulante y a la estimulación de las bombas sodio-potasio ATPasa a nivel muscular y a partir de ahí la génesis del lactato. De alguna manera, la caída del potasio también puede ser un aval que se activaron las bombas sodio-potasio ATPasa en forma significativa. De hecho, hay otro trabajo publicado en JAMA por el doctor Morelli, en el cual él usa esmolol para el tratamiento del shock séptico, pero independientemente de la conclusión del trabajo y para qué fue el objetivo, el grupo de pacientes que recibió esmolol tuvo un área bajo la curva significativamente menor comparado con el grupo control. Es decir, el beta bloqueo o el uso de esmolol de alguna manera lo que hace es inhibir la actividad de las bombas sodio-potasio ATPasa y disminuir la cantidad de lactato que se produce a nivel muscular. Otros mecanismos que pueden generar hiperlactacidemia sin que eso implique metabolismo anaeróbico es modelos experimentales en ratas en los cuales infunden lipopolisacáridos y ven las concentraciones plasmáticas del lactato. Y el lactato se mantiene elevado en el grupo que recibe endotoxina con respecto al grupo control en este modelo de shock endotóxico en ratas. Y cuando ven las actividades musculares, las ratas de vuelta tampoco estaban en shock, no estaban hipotensas, sino que tenían una leve caída de presión que eran resucitadas con fluidos, veían actividad enzimática y lo que se veía a las 24 horas de generado el modelo de endotoxemia, caída de la actividad de la piruvato deshidrogenasa, que de alguna manera era, si volvemos al metabolismo que les había planteado antes, esta caída de la actividad de la piruvato deshidrogenasa de alguna manera es la que hace desviar a la producción de ácido láctico. Bueno, esto es lo que estaba acá. Hipoxia tisular, sepsis, catecolaminas para producir glucosa, glucólisis y la inhibición de la piruvato deshidrogenasa para elevar el lactato. Es decir, algunos mecanismos son por hipoxia tisular y otros mecanismos no. Por lo tanto, es importante recalcar o plantearse que hay otros mecanismos que aumentan las concentraciones plasmáticas del lactato y no son por hipoxia tisular, como pueden ser activación de la bomba sodio-potasio ATPasa, menor actividad de la piruvato deshidrogenasa, aumento del catabolismo proteico, etc. Desde el punto de vista epidemiológico, entonces, podemos decir que la hiperlactacidemia es frecuente. En estudio hecho por Arnaldo, publicado en 2007, en Critical Care Medicine, en una población general de terapia intensiva, el 34% de los pacientes internados en terapia intensiva tenían hiperlactacidemia. Y el 6% tenían valores de lactato mayores a 5 milimoles por litro. De alguna manera, entonces, desde el punto de vista epidemiológico, uno puede plantear que en pacientes internados en terapia intensiva la hiperlactacidemia es un fenómeno frecuente. Y que ya hace muchos años, más de 50 años, hay una relación lineal o inversamente proporcional, de acuerdo con cómo lo miremos, a la probabilidad de sobrevida. A medida que las concentraciones plasmáticas del lactato aumentan, la probabilidad de sobrevida disminuye en forma significativa. En este estudio de Daniel de Backer, que de alguna manera ven comportamiento macrocirculatorio con lactato, como ustedes pueden ver hay una nube acá y no hay ninguna correlación entre los valores de transporte de oxígeno, cualquiera ellos sean, y las concentraciones plasmáticas del lactato. Sí hay una correlación entre el inicio y el final de las concentraciones plasmáticas del lactato cuando el paciente ingresa a terapia intensiva. Si yo normalizo con el correr del tiempo los valores del lactato,
probablemente el paciente sobreviva, a diferencia de los que persisten elevadas las concentraciones plasmáticas del lactato durante toda la internación, probablemente estos fallezcan. Y no hay ninguna relación entre los que sobreviven y los que fallecen en las variables macrohemodinámicas, transporte y consumo de oxígeno. Por lo tanto, si la hiperlactacidemia es un fenómeno frecuente y de alguna manera marca pronóstico, puede ser un objetivo adecuado de resucitación. Los estudios clínicos que hay son pocos y escasos. Uno es un estudio de Blau, publicado en Journal of Trauma en el año 1999, en el cual en pacientes que tenían un politraumatismo, ven las concentraciones plasmáticas de ácido láctico y resucitan esa situación de trauma con expansión con fluidos básicamente, y observan que los pacientes que persisten con hiperlactacidemia tienen mayor mortalidad a diferente de los que normalizan los valores de ácido láctico con el correr del tiempo. Y otro estudio hecho por Polonen, que eran cirugías cardíacas, observa que la normalización del lactato con resucitación hemodinámica se asociaba no a menor mortalidad, pero sí a menor morbilidad y días de internación. Es un estudio relativamente chico y la mortalidad de las cirugías cardíacas era baja, por lo tanto, digamos, el N no alcanzó para tener diferencia. El trabajo más grande, probablemente hecho en pacientes en críticos en general, es este estudio publicado por Janssen en el año 2010, en el cual es un estudio aleatorizado, multicéntrico, que toman a todos los pacientes que tenían hiperlactacidemia en terapia intensiva y tenían como objetivo reducir las concentraciones plasmáticas de lactato en un 20% en las primeras 8 horas de internación, comparado con un grupo control que se resucitaba con valores ciegos de lactato, es decir, los médicos no sabían qué hiperlactacidemia tenían, y el outcome primario era mortalidad hospitalaria. Este era más o menos el algoritmo: 3 de lactato, a uno lo randomizaban a seguir el tratamiento, el tratamiento por lactato, y a otro un tratamiento tradicional sin conocer los valores de lactato, de acuerdo a un protocolo similar al de Rivers, TAM, frecuencia cardíaca, PVC, diuresis, etc. Básicamente ellos lo que hacían era, si tenía hiperlactacidemia, más de 3 y más de 70% de saturación venosa de oxígeno, veían respuesta a fluidos, si era respondedor a fluidos los expandían, si no usaban dobutamina. Y en el caso que estas dos variables estén corregidas, veían qué pasaba a nivel microcirculatorio y le ponían o nitroglicerina o ketanserina. Bueno, obviamente si tenían saturaciones venosas bajas, corregían estas variables, anemia, volumen minuto u aumento del consumo de oxígeno, depende cómo sea. Lo concreto que la mortalidad, que era el outcome primario, en análisis no ajustados, no fue diferente, pero la mortalidad hospitalaria, cuando lo ajustaban a edad, sexo, apache y sepsis, había una diferencia estadísticamente significativa a favor de seguir el tratamiento, con ácido láctico como objetivo de resucitación, que es este dato que está acá, esta P que está acá, 0,61 el oral, mortalidad hospitalaria. Lo llamativo de todo esto es que las concentraciones plasmáticas de lactato son similares en los dos grupos. De todas maneras, los tratamientos que se hicieron fueron diferentes. Principalmente la expansión con fluidos en el grupo lactato fue significativamente mayor en las primeras horas y significativamente menor al tercer día, es decir, la cantidad de fluidos que se pasó rápido en las primeras horas y no se pasó posteriormente. Lo mismo pasó para el uso de nitroglicerina, que era parte del tratamiento que ellos usaban. Con respecto a otras medidas evaluadas de outcome, el SOFA fue significativamente menor al tercer día, es decir, tenían menos disfunciones orgánicas y yo guiaba la terapéutica por lactato comparado con el grupo control, y lo mismo la internación y terapia intensiva fue significativamente más corta que en el grupo lactato que en el grupo control. Por lo tanto, a modo de conclusión, uno podría decir que la hiperlactacidemia es frecuente en pacientes internados en terapia intensiva, que el lactato no solo es un desecho metabólico, sino que es una fuente de energía, principalmente para el corazón y para el sistema nervioso central, que la hiperlactacidemia se puede generar por mecanismos aeróbicos y anaeróbicos, y muchas veces se genera en forma simultánea, que su presencia claramente es un factor de mal pronóstico, y que probablemente la hiperlactacidemia, combinado con otros parámetros de resucitación, puede ser beneficioso como objetivo de tratamiento de pacientes en shock. Bueno, nada más, gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas. Primero, Vanina, ¿cuál es la técnica para medir el tiempo de relleno capilar?
Bueno, voy a estar respondiendo cuando en realidad la técnica estandarizada que se está utilizando hoy, se utilizó en la Andrómeda y se va a utilizar en el próximo estudio aleatorizado multicéntrico, la escribió, la estandarizó en realidad Arnaldo y Daniel también, que hicieron el trabajo, que es básicamente tomar la parte ventral del dedo, comprimir con un portaobjeto de vidrio para poder ver que se blanquee, o sea, que se detiene por la presión que uno hace, la presión, y poder corroborarlo. Una vez que sucede eso, se cuantifica con cronómetro durante 10 segundos, y luego se suelta y se cuantifica con cronómetro el tiempo que tarda en volver al valor normal. Lo importante es que lo que estudiamos en la facultad, que es por ahí simplemente apretar y contar 1, 2, 3 segundos, eso realmente no sirve, porque hecho de esta manera estandarizada, el último trabajo que yo había mostrado, igualmente tiene unos límites de concordancia muy alto entre el mismo observador o distintos métodos, entonces, o entre dos observadores. Así que por lo menos tenemos que tratar de hacerlo de la manera más estandarizada posible, y no sé, Arnaldo, si querés comentarlo vos, que fue el que finalmente describió cómo hacerlo. No, no, lamentablemente la medición del tiempo de relleno capilar tiene una variabilidad intrínseca al método que es insoslayable, aún con observadores entrenados. En el estudio que nosotros hicimos en voluntarios normales y comparamos dos observadores, los observadores habían sido entrenados y estaban minuciosamente preparados para hacer las determinaciones, y los límites de concordancia entre esos dos observadores fueron grandes. Incluso nosotros comparamos esta medición que describe Vanina del tiempo de relleno capilar con la filmación y un pasaje lento de las secuencias para tratar de identificar mejor el momento en que cambia el color de la piel, y nuevamente la variación fue muy alta. Y esto probablemente tenga que ver con la capacidad de los humanos, esto es un tema que está estudiado, para distinguir el cambio de coloración de la piel. Pero a mí me parece que más allá de la variabilidad del método para un mismo observador, entre distintos observadores, como el método también puede dar resultados muy diversos de acuerdo a la edad, el sexo, la temperatura del medio, hay una evidencia muy importante sobre la utilidad pronóstica y también como guía para la resucitación. Y por sobre todas las cosas, la medición del tiempo de relleno capilar está disponible en todos lados. No hay ningún tipo de limitación para esto. Y nosotros sabemos que podemos tomar un límite de 3 segundos, que este límite de 3 segundos es cuestionable, que seguramente para una mujer, para un paciente añoso, no es lo mismo que para un hombre o para alguien joven, pero sin embargo una estrategia de resucitación basada en el tiempo de relleno capilar es exitosa y puede llevar a una disminución de la mortalidad. De modo que no hay ningún argumento para no usarlo en la práctica clínica, para evaluar a los pacientes, para saber cómo están, para poder predecir cómo les va a ir y para guiar la resucitación. Esto es contundente. Y insisto, esto tenemos que aplicarlo en todos los pacientes. Alguien me pregunta si en alguna situación yo uso el gradiente venoarterial de CO2, si yo lo mido. Y yo le tengo que contestar que si en algún momento lo llevo a medir, la interpretación siempre es muy difícil, porque al ser una variable que depende de muchos factores, incluso algunos de ellos no controlados,
es muy difícil sacar una conclusión y mucho menos tomar decisiones terapéuticas. Alguien me pregunta también si uno compara la diferencia veno-arterial con la saturación venosa, si esto puede dar alguna información adicional. Bueno, yo les mostraba un estudio donde nosotros a pacientes con shock séptico le aumentábamos el volumen minuto cardíaco y la saturación aumentaba, pero la diferencia veno-arterial no mejoraba. Entonces, la conclusión, si tomábamos la diferencia veno-arterial de CO2, no ya como marcador de perfusión tisular, sino de volumen minuto cardíaco, es que ese paciente no le había aumentado el volumen minuto cardíaco, y no es así. Entonces, es una variable extremadamente engañosa, que debe ser interpretada con mucha cautela. Por eso yo no tengo demasiadas expectativas. Ahí justo hay otra pregunta también en relación a este tema que dice, entonces, la diferencia veno-arterial de CO2 debe evaluarse como variable de macrohemodinamia solamente, y si en posoperatorios tempranos no sépticos, si tampoco en esas condiciones evalúa la resucitación microvascular. No, en esto soy categórico. En ninguna situación responde al cambio microvascular. O en definitiva, una diferencia veno-arterial de PCO2 muy elevada puede reflejar una alteración microcirculatoria que resulta de una disminución del volumen minuto cardíaco. Pero primariamente, la diferencia veno-arterial de CO2 es un parámetro sistémico que responde al volumen minuto cardíaco. El determinante más importante, cuantitativamente más importante de la diferencia veno-arterial de CO2 es el volumen minuto cardíaco. Pero aún así, la diferencia veno-arterial como indicador de volumen minuto cardíaco está también relacionada con otros factores. Por ejemplo, yo les mostré como una disminución de solamente 3 miliequivalentes en el exceso de base, una acidosis metabólica leve, puede aumentar un 50% la diferencia veno-arterial de CO2. La hemodilución puede aumentarla, la hiperventilación puede aumentarla. Entonces, al haber tantos determinantes, puede generar muchos problemas tomar decisiones en base a la diferencia veno-arterial de CO2. Y yo en este sentido soy muy categórico. Desde ya, pensar como se ha recomendado que la diferencia veno-arterial de PCO2 puede ser un marcador de flujo microcirculatorio, a mí me parece absurdo, con mucho respeto lo digo. Me parece que ignora la fisiología, principios fisiológicos básicos, y carece de sustento clínico. Bueno. Bueno, hay varias preguntas más. En relación al tiempo de relleno capilar, alguien pregunta si se hace con la misma técnica en el dedo que en las rodillas. El tiempo de relleno capilar es justamente el tiempo que tarda en volver a tener circulación. El área que uno está evaluando se puede hacer en cualquier lugar, también el lóbulo de la oreja. Lo que pasa es que está más estipulado a nivel de la última falange de los dedos de la mano, o a nivel de la rodilla. Pero como pronóstico, el único estudio que yo tengo claro que haya comparado los dos para ver si es más exacto uno que el otro es el de Utphilia, que lo comenté, donde le da un poquito más alto a la rodilla, pero habitualmente, digamos, se hace en la mano, y el estudio aleatorizado que demostró la utilidad clínica de este parámetro lo hizo en los dedos, así que de la mano. Mario, hay una pregunta que dice si es la acidosis provocada por la elevación del lactato la responsable de un medio favorecedor de inflamación generalizada que pudiera llevar al paciente a la muerte en las primeras 24 horas en la terapia intensiva. ¿Qué te parece? Digamos, la muerte precoz o en las primeras 24 horas de pacientes internados en terapia intensiva está relacionado, me parece a mí, a la gravedad de la situación.
El lactato es claramente un marcador de mal pronóstico, digamos, a mayor concentración plasmática de lactato, mayor mortalidad. Ahora hay un estudio bastante interesante que se publicó en la década del 70 en New England, en el cual inhibían el metabolismo del lactato, la producción del lactato. Pese a eso, los pacientes se morían igual que el grupo control, digamos, el que no le inhibían el metabolismo. Es decir, el problema no es que el lactato aumente y que el lactato va a llevar al daño, sino que la situación en general, el shock y la alteración de la hipoxia tisular. De hecho, claramente el lactato me parece un marcador más que un generador de daño. De hecho, comenté, digamos, que hay algunos estudios, no sé en qué terminará esto, pero básicamente en hemorragias subaracnoidea para infundir lactato para disminuir el daño isquémico tardío del vasoespasmo, producto que el lactato es una fuente de energía a nivel del sistema nervioso central. No sé si respondo la pregunta o iba por ahí. Sí, me parece que sí, incluso el lactato es un combustible metabólico fundamental para el corazón en condiciones de hipoxia tisular. Hay un estudio experimental que muestra que la inhibición de la producción de lactato lleva a muerte mucho más precoz en animales sépticos. Sí, sí. De modo que, como bien dijo Mario, la hiperlactacidemia es un marcador, pero ni el lactato ni la acidosis metabólica son la causa de la muerte. La causa de la muerte es la hipoxia tisular, el metabolismo anaeróbico. Siguiendo con la diferencia de vena arterial de CO2, alguien ahora agregó una pregunta que dice, si nos encontramos en una situación en que la diferencia de vena arterial de CO2 no va en el mismo camino, en el mismo sentido que la saturación venosa central y el lactato. Por ejemplo, anormal la saturación venosa central, anormal la diferencia de vena arterial de CO2 y una saturación venosa central normal y un lactato normal. ¿Cómo tomamos esta situación? Claro, es una diferencia vena arterial de CO2 alterada en un paciente que tiene una saturación venosa central de oxígeno normal y un lactato normal. ¿Qué conclusiones podemos sacar de eso? Esto puede ser cualquier cosa, puede ser un paciente con una anemia crónica. Lo importante me parece que habría que definir la situación clínica del paciente, creo yo. Claro. Digo, si el paciente está lúcido, bien perfundido, normotenso, orinando, y el delta de CO2 está aumentado, puede ser que haya otro mecanismo que lo explique. Lo que plantea Arnaldo, anemia, hiperoxia, acidosis metabólica, no sé, etcétera, etcétera. Ahora, si el paciente está en shock y tiene aumento del delta de CO2, uno por ahí debería considerar si vale la pena aumentar o no el transporte de oxígeno. Pero bueno, eso depende, me parece, otra variable y no solo el delta de CO2. Sí, definitivamente. A ver, tenemos que pensar que el determinante primario de la diferencia vena arterial de CO2 es el volumen minuto cardíaco. Entonces, un bajo volumen minuto cardíaco habitualmente se expresa en hipercarga venosa, en diferencias arteriovenosas amplias. Y nos puede alertar. Pero nada creo más. que la limitación del shock séptico como entidad es que la mayoría de los pacientes tienen volumen minuto cardíaco normal o elevado. Por lo tanto, al igual que la saturación venosa mixta o central de oxígeno, el delta de CO2 hasta es muy probable que sea normal. Eso no descarta, obviamente, la hipoxia tisular. A mí me parece que cuando uno intenta evaluar la perfusión y la oxigenación tisular para tomar conductas terapéuticas, tiene que ir a cosas sencillas. Ver cómo está la perfusión de la piel. Este es el mejor marcador que tenemos. Y lamentablemente las otras técnicas por ahora son experimentales. Sí, pero tomando en cuenta las limitaciones al respecto. Por ejemplo, si el ambiente está helado, no sé, el paciente está en quirófano, ojo que esas alteraciones en la piel pueden estar respondiendo a la temperatura ambiental
y no a a un bajo gasto cardíaco exclusivamente. Hay que, dentro ahora con la temperatura controlada, ambiental y demás, es por supuesto que algo que agrega muchísimo. Y alguien pregunta acá si una vez restaurada la macrohemodinamia, reanimado el paciente y persistiendo un tiempo de relleno capilar alterado, ¿qué podemos hacer con eso? O sea, que si por ejemplo hay dos preguntas, esta y otra más, en relación a si hay algún rol para usar vasodilatadores, como para reclutar la microcirculación, o si nos encontramos con una alteración, y en realidad me parece que los vasodilatadores es algo que quedó respondido hace muchísimos años en un trabajo de Christian Berma, donde en un estudio aleatorizado, en el cual en la rama que se utilizaba nitroglicerina no aportó realmente ningún beneficio, al contrario, una tendencia al aumento de la mortalidad. La verdad es que es difícil utilizarlo. Tenía todo un fundamento donde así, en el shock, así como hay exceso en muchas áreas de óxido nítrico por la óxido nítrico sintetasa inducible, hay también zonas en las cuales falta óxido nítrico y por lo tanto hay vasoconstricción, por lo tanto el aporte de una baja concentración de un dador de óxido nítrico podría mejorar el reclutamiento microvascular en aquellas áreas donde falta. Pero la verdad es que esto no sé, tanto experimentalmente nosotros como clínicamente Christian Berman no hemos podido demostrar una mejoría. Yo no lo recomiendo, porque es también muy riesgoso. Si bien, digamos, todavía puede ser algo debatible. No. Otra pregunta es sobre el valor de la saturación venosa central en el monitoreo hemodinámico. Mario. Me parece útil, pero obviamente que hay que contextualizar el dato. Si la saturación venosa mixta o central es normal, me parece que pone más dudas que eso obviamente no descarta hipoxia tisular y no descarta que al paciente que haya que aumentarle la resucitación hemodinámica. De hecho, en los pacientes sépticos, en todos los estudios epidemiológicos, las saturaciones venosas son significativamente mayores que los controles, o digamos, internados en terapia intensiva por otro motivo, y probablemente por shunt microcirculatorio, habrá que discutir cuál es el motivo. Sí me parece que es un dato relevante si la saturación venosa está disminuida. De todas maneras, relevante no necesariamente significa resucitación hemodinámica. Si yo tengo una saturación venosa baja, puede ser por disminución del transporte de oxígeno o por aumento del consumo. Digo, por ahí hay que bajarle la temperatura al paciente o adaptarlo a la ventilación mecánica si está ventilado, y no necesariamente expandir con fluidos o dar dobutamina o aumentar la dosis de noradrenalina. Me parece el contexto, pero sí creo que es un dato relevante la disminución de la saturación venosa. Bueno, hay muchas más preguntas, pero por la hora me parece que es conveniente ya dar por terminado la actividad. Les agradezco mucho a todos. Sí. Una cosa, Arnoldo, yo quería agregar acá, simplemente es que el último encuentro que vamos a tener está planteado para que vayamos discutiendo todas las cosas todos los temas que se desarrollaron en las primeras 4 charlas, aplicados a la reanimación de distintos escenarios de shock. O sea que esto lo vamos a volver a discutir desde otro enfoque en la última charla. Bueno, nuevamente, muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.